Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vivos, vivos, ¿verdad? Desde aquí le mandamos nuestras condolencias más sinceras, nuestro pésame a las familias de las víctimas de ese accidente de trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia de Córdoba, 40 fallecidos. Eso pasaba hace menos, o bueno, viene haciendo ahora 24 horas, o sea que nosotros vamos a hablar de este tema de una manera lo más respetuosa que podamos. España tiene una red de trenes de alta velocidad de la que siempre ha presumido. Esto ahora es una cuestión trágica, lo que ha pasado, dramática, pero también es una cuestión de confianza en la red ferroviaria. Vamos a saludar a las personas que nos invitan, que nos acompañan y hablamos lo que podamos de este terrible suceso. Está con nosotros Gustavo Pérez, de Coalición Canaria, de Wilman. Muy buenas, Gustavo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, bien dentro de lo que cabe y teniendo en cuenta esta fatalidad que estamos viviendo con horas y que todavía nos siguen llegando datos abrumadores. Se pasa uno haciendo planes, pues cuando salga a hacer el programa voy a cenar contigo, pues mañana por la mañana a las 11 puedo ir. Se pasa uno haciendo planes y al final pasan estas cosas y ni planes ni nada. Y es ley de vida y es así y sucede y es tristísimo, pero sucede. Juan Antonio Molina, Pepe de la Laguna, muy buenas. Muy buenas tardes, Juan. La verdad que es un momento complicado no solo en España, ya que estás comentando eso también, que hacías referencia a que la vida de repente desaparece de buenas a primeras también. Al menos aquí en La Laguna también tenemos una tristeza enorme porque hemos perdido también a Pipo, el responsable del pabellón Ríos Tejera, alguien muy conocido también en la Peña San Benito y del Canarias y de todo ese tema, y la verdad que también pasó un poco lo mismo, ¿no? Es decir, alguien que estaba al 100% en la vida pública y con la gente y siendo con esa sonrisa a todos lados, y la verdad que aprovecho también este espacio para dar mis condolencias también a esto, algo que pasó de un momento para otro y que se lo ha llevado, ¿no? Y en este caso, pues sí, aprovecho también para decir que aquí que este suceso que nos ha pasado, que nos ha llevado por delante y nunca mejor dicho, hablando de trenes, realmente nos deja pues eso, con esa duda de wow, ¿en dónde está el límite de una vida y qué fácil es hablar a veces de número de muertos de un momento para otro y qué rápido lo aguanta un papel, pero cuántos dramas familiares están detrás escondidos, con lo cual pues evidentemente el máximo respeto y sobre todo las condolencias para todas las familias y para ella. Vamos a saludar a Gabriel González de Podemos en ADG. Muy buenas, Javi. Hola, buenas noches. Hoy. Sí, la verdad es que un poco descolocado, ¿no? Como se iban sucediendo pues los hechos en la tarde-noche de ayer, y cuando ya por la mañana pues un poco se veía la magnitud real de los hechos y bueno, apenas asombrados y también un poco superados, ¿no? En este caso, pues sí comentar que el Ayuntamiento de Adeje suspende la festividad de San Sebastián, que se iba a desarrollar en el día de mañana. Ahora lo estamos compartiendo precisamente en el grupo de portavoces, de portavocía de Adeje, y bueno, pues un poco que las condolencias también en el municipio y bueno, pues ver un poco cómo trasciende todo esto, cómo se van superando las circunstancias y cómo se puede pues bueno remediar este tipo de hechos para el futuro. Se depurarán responsabilidades políticas, se sabrá, se investigará. Ahora no es el momento de decir, ¿no? ¿Creen ustedes que tenemos que hablar todo con mucho respeto y todo se aclarará? Pero lo que sabemos hasta ahora, dicho por los responsables políticos, por las personas que saben de maquinaria, de trenes, de infraestructura, que es raro, que es un accidente muy raro. Me imagino que a estas alturas más o menos todos saben cómo fue, ¿no? Pero así resumiendo, pues pongamos que un tren viene hacia acá, descarrilan los tres últimos vagones, los primeros no, los últimos, se salen, pasa otro tren, la casualidad, 20 minutos seguidos, ahí lo estamos viendo,
y fuera. Me decías tú ahora, Gustavo, parece esta casualidad, ¿no? Esta secuencia de factores como el accidente de los rodeos, me decías tú, ¿no? Como una serie de factores que pasan. Una fatalidad en cuanto a la coincidencia de esa proximidad a la hora de cruzarse los dos trenes. La verdad que impresiona las imágenes y el amasijo de hierro. Estamos hablando de trenes de alta velocidad, donde coinciden que uno ya está casi parado y el otro viene de frente y se encuentran con esos dos vagones, que lo que hace es agravar ya la primera circunstancia, que era el primer accidente. Se ven imágenes donde hay personas que incluso profesionales que están dentro del tren, en los otros vagones que no había descarrilado, diciendo que no podían salir a las vías porque era peligroso, y intentando mantener la calma con aquellas personas que estaban dentro de los vagones. Creo que desde aquí también, por un lado, sumarnos a la tristeza de los fallecidos, que el último dato ya se acercaban a las 40 personas, y por otro lado también el agradecimiento a los profesionales que siguen trabajando en la zona, que siguen intentando también identificar a un cadáver, a un fallecido. También a los profesionales sanitarios que llegaron de forma inmediata. Vemos todavía sobre todo las incógnitas, ¿no? Vemos que es una recta donde están y donde se han encontrado ese fatídico lugar donde ha ocasionado el accidente, y vemos que es totalmente una recta. Y ahora que, como bien comentas, Cari, lo que hay que es darle la máxima apoyo y toda la solidaridad a los afectados, y luego, por otro lado, buscar cuáles han sido las causas reales de este accidente. Y después hay un montón de desalmados y desalmadas que ya a día de hoy, bueno, esta mañana, no habían pasado ni 14 horas, ya estaban circulando por la red un montón de vídeos falsos, de fotografías falsas, de bulos. Uno de ellos decía que los servicios de emergencia estaban pidiendo a los ciudadanos del lugar que acudieran con sus chalecos reflectantes para ayudar, y eso es mentira, no es cierto. Hay también personas que están recogiendo dinero, y es dinero para qué, o sea que también se alimenta. Yo no sé cómo hay gente para todo, ¿no? No sé en estos casos cómo puedes hacer eso, ¿verdad? Pero que tengan cuidado, que son bulos, esas cosas son bulos. La gestión que se está haciendo hasta ahora, que ha sido la que ha sido, ¿qué les parece? ¿Cómo les parece cómo se está tratando el tema? Bueno, al final los tiempos son los tiempos en todo esto. Es verdad que han sido bastante cautelosos. Es cierto que también hace apenas unos minutos estaba leyendo, y entiendo ya, estamos hablando de medios de comunicación de cierta credibilidad, el país, el mundo, que empiezan a apuntar pues la causa, que la posible causa podría ser un fallo en las vías, en la soldadura de las vías, con lo cual pues se abre un escenario también que hay que valorar, porque realmente esto pues sí que pone en jaque el propio sistema ferroviario, y habría que realmente apuntar bien hacia dónde va este tiro. Pero evidentemente ahora mismo lo que tiene que estar en la portada de todos los periódicos es que todavía hace falta buscar a otras 39 personas que siguen estando desaparecidas, según lo que están planteando como número, y evidentemente esa tendría que ser la prioridad, junto con intentar que todas estas personas que ahora mismo todavía también siguen heridas, algunas de ellas todavía en UCI, y que necesitan pues el mejor de los cuidados para que no revierta la situación y no se empeore el estado en el que está, pues tiene que ser la prioridad. Ahora, también es cierto que los tiempos en este ámbito, cuando estamos hablando de certezas en los medios de transporte, también deben ser rápidos, porque al fin y al cabo hay muchas personas que están pendientes de coger otro tren en otro lugar de España, y hay que transmitir un mensaje de que funciona el sistema ferroviario. Pero es complicado transmitir ese mensaje ahora, ¿verdad? Porque yo decía, ahora se genera una desconfianza que ¿cómo se dice?
Inevitablemente. Evidentemente la palabra extraño ayer era lo más lógico, anoche la palabra extraño era lo más lógico, pero a medida que vayan a ir pasando las horas, la palabra extraño tiene que ir diluyéndose y empezar a arrojar ciertas certezas, porque evidentemente ya la gente necesitará saber qué es lo que está pasando, porque como estaban comentando, pues no es como otros accidentes como el que tuvimos en Galicia de un exceso de velocidad, que no estamos hablando de un problema pues que tenga que ver con una curva mal peraltada, sino de una cuestión así. Entonces, evidentemente, la credibilidad del sistema, y más un sistema ferroviario como el de España, que es ejemplo a nivel mundial, necesita certezas cuanto antes. Así que espero que junto con esa... espero que las 39 personas que están desaparecidas se hayan olvidado de coger el tren, pero la realidad es que todo apunta a que todavía tenemos que estar muy atentos a que esto vaya, digamos, lo mejor posible dentro de lo malo que pinta y de lo difícil que va a ser pues identificar cadáveres y toda esta cuestión que va a ser bastante fastidiado para todos los españoles. Oh, qué doloroso, por Dios. Qué doloroso. Gaby, ¿querías comentar algo? Sí, llamar la atención con respecto a los bulos, como una de las primeras cuestiones que se llevaron a cabo en la tarde de ayer fue un gabinete como de comunicación, ¿no? Para que la información fuera fiable y fehaciente y desde ese espacio pues se podría nutrir las informaciones y lamentable, ¿no? Que esté pues ya la gente pues publicando pues este tipo de cuestiones. Y bueno, y también pues llamativo para bien en este sentido, dentro de la desgracia, pues como pues las diferentes administraciones se han coordinado, donde todo el mundo hablaba pues de la buena coordinación en la primera instancia, en los momentos más importantes para salvar las vidas, que es al final lo más importante. Y bueno, como también viene diciendo el compañero, pues bueno, ya posteriormente pues ya vendrán las comisiones, ya vendrán los seguimientos y saber las causas reales que han provocado este accidente, ¿no? Pero bueno, sí que es importante ver cómo la gente se pone un poco esa camisa con el mismo color, y es la necesidad de salvar vidas, la necesidad de salvar esa situación extrema, y bueno, ya las responsabilidades vendrán seguro en el momento que se estime oportuno y que sea pertinente, por supuesto. Y esta investigación va como para larguito, porque no creo que esto sea tan rápido. Hay un montón de personas que están buscando a sus familiares, tienen en las redes sociales sus posts, ahora los vemos algunos de ellos, y la Guardia Civil también dice qué es lo que deben hacer. La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas para que acudan los familiares directos de las víctimas del accidente ferroviario. El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN de esos familiares que acudan a estas oficinas, para así poder agilizar el proceso de identificación. Estas dependencias están ubicadas en las comandancias de Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla y en la zona de Madrid. Por ello, desde la Guardia Civil hacemos un llamamiento a estos familiares directos para que acudan lo antes posible a estas dependencias y así poder agilizar el proceso de identificación. Bueno, nosotros nos pillase lejos, no estamos en Córdoba, pero sí que conozco yo ayer a más de una persona que estaba llamando a sus hijos como locos, los que tienen en Madrid, los que son unos hijos viajeros, que están noveleros, que de aquí para allá. Y no sé, yo no sé ahora si hay algún canario, si no lo hay, yo la verdad que no lo sé, pero eso es lo que tiene que hacer, lo que dice la Guardia Civil. Eva Mestre, seguimos buscando a un familiar que viajaba sola en el vagón 1, se llama Miriam del Rosario, tiene 27 años y llevaba un pantalón de pana verde e iba en el Albia, dirección Huelva. Pues como este hay un montón. Llevamos desde las 21 intentando contactar con mi padre, se llama Andrés Gallardo Vaz, venía en el tren dirección Huelva. Os ruego que si lo veis o sabéis algo, por favor, comunicárselo. Ricardo Chamorro, de 57 años, iba en el Albia Madrid-Huelva, que descarriló la tarde del domingo. Su familia lleva desde entonces tratando de localizarle. Lo han buscado por todos los hospitales de la ciudad, pero no está en ninguno. Estos son los que te referías antes, que ojalá que no hubieran cogido el tren, ojalá que se hubieran ido, que lo hubieran perdido, que no lo hubieran cogido. Esta persona, Vicenta, busca a su perro Boro,
No, esta es una chica que yo la vi haciendo unas declaraciones que busca a su perro Boro, que se ha perdido, que tiene que estar muy asustado. Ellas son unas chicas que eran dos hermanas que volvían a Madrid, habían ido a pasar el fin de semana con su familia y volvían a Madrid. Y así, esas son las historias. Podían ser nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros sobrinos, y les tocó tristemente, a esas 40 familias, ¿no? Pero es durísimo. Vamos a escuchar al rey, que también hacía unas declaraciones en torno a este tema. Gracias por venir en este momento. Simplemente queríamos transmitir desde aquí, desde Atenas, en este momento que estamos atendiendo, como saben, un funeral familiar de la princesa Irene, nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los dos trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas, que además parece que pues todavía no están terminadas las labores de rescate. Y bueno, hemos estado con comunicación con el presidente del gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche, y hoy, pues en cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible. Van mañana a Córdoba, ¿no? Estamos viendo a ver preparándose. cómo se puede producir esa presencia. Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo y efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Así que gracias. Muchas gracias. Y unas palabras últimas, porque sabemos que muchos vecinos de Adamuz han asistido en lo posible sobre la marcha, y bueno, unas palabras de gratitud hacia ellos también. Muchas gracias. El alcalde se lo ha agradecido muchísimo esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahora. Bueno, pues esas eran las declaraciones. Hasta ahora la intervención del ministro, del presidente, del gobierno, ¿y eso les ha parecido correcto? Yo creo que lo que acabas de leer en esos comentarios en las redes sociales es demoledor. Demoledor. Una dureza increíble, que tú tengas que recurrir a las redes sociales para averiguar dónde está tu familiar, tu amigo, tu padre, en algunos de los comentarios que decían. Yo creo que eso, hasta que la información no sea lo suficientemente clara, es demoledor. Esas horas, ese día casi ya que vamos a cumplir. Y complicado, Gustavo, con la Dana. Todavía con la Dana era una catástrofe natural y era tan grande que era como, pueden estar muertos, pueden estar vivos, es horroroso, ¿no? Pero aquí, que es un espacio tan reducido, que está todo... Sí, se supone que los billetes que están vendidos, a nombre de quiénes iban en un tren, quiénes iban en otro. La dificultad, lo que estábamos hablando de esta mesa, que antes de aventurarte a decir algo tendrá que comprobar. Seguro que también hay fallecidos que a veces están hasta irreconocibles porque no tienen una documentación encima del cuerpo, y no se atreverán a decir ya un listado definitivo. Dentro de los márgenes que hay, la prudencia, creo que antes de empezar a decir o a comunicar de forma equivocada, que luego será más dañino, creo que los competentes estarán tomando todas las precauciones posibles antes de seguir dando información. Y cada uno tiene que trabajar en su faceta. Ahí veíamos la Guardia Civil sacando fotografías, midiendo casi centímetro a centímetro esa red ferroviaria, con ese análisis del hierro, con ese análisis del terreno que estaba al lado. Incluso se ve cómo algunas de las losetas de cemento y de hormigón están rotas en algunas zonas. Es otra de las comunicaciones que están también saliendo a la luz. Y ahora que toque, por un lado, sobre todo el apoyo familiar, el apoyo a esas personas que tienen la incertidumbre de si su fallecido está dentro de esa lista o no.
y dejar trabajar a los que tienen que investigar y saber cuál es el origen. Que a saber cuál es el origen, porque todos dicen que es raro, pero también dicen, eso es como cuando es el COVID que todos sabemos de PCR, o cuando caen las bolitas de no sé qué, que todos sabemos que son peles de plástico, eso es como que todos sabemos un poco, yo no, la verdad que yo no lo sé, de trenes, pero sí es verdad que he estado escuchando gente que también se preguntaba, ¿cómo es que ese tren no pudo frenar? El otro, ¿cómo es que no pudo frenar? Como que se dieron una serie de historias que bueno, tendremos que esperar. Vamos a escuchar al presidente. Empiezo yo, ¿no? Cuando me digan o... Vamos a esperar unos segundos que nos digan... Cuando tú nos digas, Alfredo. Yo como alcalde del Ayuntamiento de Ademuz, pues bueno, puedo hablar de lo que desde el primer momento que recibí la llamada del 112, montamos el dispositivo con Protección Civil, Policía Local para atender el fatal accidente que no sabíamos todavía la magnitud hasta que nos encontramos allí. Tengo que decir que Policía Local, Protección Civil de todos los pueblos de alrededor se prestaron, llegaron los primeros, estuvimos allí ayudando desde el inicio a las personas, rescatando a los heridos. Y a partir de ahí ya tomaron el control desde las administraciones superiores, magnífica coordinación, siempre tranquilidad absoluta en el operativo y también agradecer muchísimo a mis vecinos y mis vecinas de Ademuz que se volcaron desde el primer momento llenaron esta caseta de comida, de mantas, se desplazaron hasta allí con vehículos, pusieron herramientas de exposición, medios, todo lo que había al alcance nuestro estuvo a disposición de este fatal accidente. También, pues, dar mi más sentido pésame a los familiares, allegados, amigos de las personas que han perdido su vida y ya no tengo más que decir. Muchas gracias. Presidente, ministros. Bueno, hemos tenido que afrontar una catástrofe de dimensiones desconocidas como consecuencia de este gravísimo accidente ferroviario que vivimos en el día de ayer. Tengo que, en estas brevísimas palabras, agradecer la cooperación, en primer lugar, de todos los habitantes de este municipio, alcalde, que han hecho gala de algo que es muy propio de Andalucía, que es la solidaridad, que al final es lo que define la ternura de un pueblo como el nuestro. Y eso es algo que hay que agradecer no solamente de todos y cada uno de los vecinos, sino también de muchas muestras de solidaridad, de cariño, que por todos los rincones de nuestra geografía y del conjunto de España hemos recibido en estos días. En nombre de todos los andaluces, gracias a todos y cada uno de las personas que anónimamente han hecho un esfuerzo colectivo para intentar solventar una situación compleja. En segundo lugar, agradecer también la coordinación absolutamente necesaria que se necesita en una catástrofe de esta naturaleza. Se necesita disposición de medios, se necesita cooperación y se necesita lealtad. Ambas cosas, esas cosas son comunes para intentar solventar en la medida y aliviar en la medida de lo posible algo que se escapa evidentemente a nuestras capacidades, ¿no? a las conjuntos de administraciones. Así que en el día de ayer y en el día de hoy hemos estado trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, con la Diputación Provincial de Córdoba, con la Administración General del Estado, con el Gobierno de España, y lo hemos hecho con un solo objetivo. En primer lugar, auxiliar a los accidentados, como se hizo en el día de ayer, y afortunadamente solo 48 hospitalizados, pues cada vez se está dando cada vez más alta y esperemos y deseamos que pronto no haya ninguno en el hospital, ojalá así sea. Y en segundo lugar, como saben todos ustedes, pues localizando e identificando junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, los miembros de ADIF, a las víctimas, a las personas fallecidas en este triste accidente. Así que quedan todavía muchas horas de trabajo intenso, y nos queda pues a las distintas administraciones poner lo mejor de nosotros mismos en beneficio, en este caso, de esos familiares que han perdido lo más preciado
lo único que es irreparable en la vida, que es sus seres queridos, ¿no? Desde aquí nuestro apoyo, nuestro cariño y, por supuesto, nuestra arrope en forma institucional y a través de los distintos equipos de psicólogos y psicólogas que están trabajando en ello. Así que ojalá nunca tengamos que pasar por una circunstancia como esta, ni en Andalucía, ni en España, ni en ningún rincón del mundo, porque es algo realmente triste, realmente doloroso, y es algo que nos va a dejar una huella a los andaluces, sin duda alguna, para siempre. Así que gracias al conjunto de administraciones. Como digo, nos queda todavía muchas cosas por hacer, pero seguro que juntos llegamos más lejos y llegamos mucho más rápido. Gracias. Muchas gracias, presidente. Vicepresidenta, ministros, ministras, alcalde, presidente también de la Diputación, y gracias en primer lugar a los medios de comunicación por atender estas declaraciones y, por supuesto, también por la labor de servicio público que están haciendo para poder informar a todos los ciudadanos y ciudadanas del trágico accidente que se sufrió en el día de ayer. Antes se ha dicho, yo me sumo a ello, creo que hoy es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Y nuestro pensamiento, si va dirigido a alguien, es a las víctimas, a sus familiares, a los cuales les queremos enviar nuestro recuerdo, nuestro pensamiento, nuestra solidaridad y todo el abrazo de la sociedad española en estos momentos que tienen difícil descripción o definición con palabras. Por supuesto, también nuestro deseo de una pronta recuperación a todas las víctimas de esta tragedia. Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que se ha señalado. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad, como se ha dicho antes. Y quiero subrayar y reconocer la labor de todos los servidores y servidoras públicos, de los servicios sanitarios, de los servicios de emergencias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde el Ayuntamiento hasta, por supuesto, la Administración General del Estado, y reconocer, porque han estado trabajando, me consta, estas largas horas de la noche, reconocer su entrega, su profesionalidad y su humanidad, que creo que es muy importante también subrayarlo en este momento de tanto dolor, de tanta tragedia, en la que también empatizamos con el trabajo y la labor que han venido desarrollando y continúan desarrollando en el día de hoy. Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta, y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través. Bueno, pues sabremos qué sucedió, pero mientras tanto vamos conociendo detalles, casos particulares. Se enteraron de esa niña de 6 años, es un drama, una niña de 6 años que fue herida leve, sobrevivió. Lo que pasa que sus padres, su hermano y su primo murieron en el accidente del que salió ilesa. Y habían viajado a Madrid para pasar el fin de semana. Una niña de 6 años, cuyos padres, hermanos, primos, la verdad que es tristísimo. Vamos a escuchar a Óscar Puente, el ministro. Retomamos, seguimos hablando un poquito y esperamos a que haya más información. Vamos a escuchar a Óscar Puente ahora. No puedo, me preguntarán seguramente, no puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. Hay, como saben, una comisión encargada de investigar accidentes y será ella la que tenga que determinar qué es lo que ha sucedido. Pero sí decirles, a la luz de algunas cosas que ya he leído o escuchado, el tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años,
Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque, como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Lo primero que tengo que hacer antes de darles la palabra es trasladar mis condolencias a las familias de las víctimas, desear la pronta recuperación a los heridos y comentarles que tan pronto me sea posible, espero a primera hora de la mañana, estaré en el lugar de los hechos para intentar, junto con mi equipo, conocer de primera mano las causas. Bueno, pues esas eran las palabras del ministro de Transporte, que bueno, que de momento no puede arrojar más luz, ¿no?, al accidente, ya iremos sabiendo. Para cerrar este tema, ¿quieres decir algo, alguna cosa final? Nada, bueno, lamentar los hechos y esperar que, bueno, que dentro de lo nefasta noticia, pues todo vuelva a la normalidad lo antes posible y bueno, y que las familias pues afectadas, pues bueno, se recuperen lo antes posible y nada, seguir para adelante. ¿Quieres comentar algo antes de Yo creo que prudencia y dejar trabajar tanto ahora mismo al ámbito de la emergencia como al ámbito de la investigación, y a la sociedad ser lo más respetuosa posible con las personas que han sufrido este daño terrible, que yo creo que todavía nos queda por escuchar más información de aquellas personas desaparecidas que a día de hoy no han podido, sobre todo yo creo que más que desaparecidas, que no han querido dar la información clara hasta que no tengan cotejado quién es la persona que tienen en las manos los sanitarios. Y a lo mejor, claro, y tendrán que identificar los restos de las personas. ¿Quieres decir algo más para finalizar, Juan Antonio? Sí, poco menos, que al fin y al cabo es lo que hay que hacer, exacto, esperar. Estaba leyendo justo ahora que el Confidencial hablaba de 5 personas tan solo que se han identificado de todos los restos que se han recuperado, con lo cual los trámites de todo esto van a ser largos. Recuerdan, sin ánimo a hacer paralelismos erróneos, pero sí que es cierto que recuerda a lo que sufrimos también en España con aquel 11M y todo lo que se tardó en poder identificar a todos los cuerpos. Y todavía eso, poner el foco en que todavía quedan muchas personas desaparecidas que también están, digamos, en búsqueda de realmente saber hasta dónde han llegado las implicaciones de este accidente y además, pues eso, pues también saber por qué, que cuanto antes se sepa por qué, porque evidentemente que, por ejemplo, también ya incluso el propio Confidencial se sume a esa información que habla de la rotura o la fractura de una vía, pues da poca credibilidad al sistema ferroviario que tenemos. Es decir, hay que revisar qué está pasando y si esto ha sido así, pues también que se den soluciones pronto y respuestas todavía más veloces, si cabe. Bueno, pues desde aquí volvemos a expresar nuestras más sinceras condolencias, nuestro más sentido pésame a todas esas familias que están sufriendo un infierno grande, 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 grande. Y que no es solamente ayudarlas ahora, sino en el proceso que se viene encima, ¿verdad? Bueno, nosotros de momento vamos a cambiar de tema. Cuando tengamos más información que podamos arrojar al respecto, lo haremos. Ahora vamos a cambiar de tema, nos venimos para nuestra tierra, vamos a hablar, para nuestra tierra y para todas las demás de la península ibérica, de nuestro país, de España. Porque vamos a hablar precisamente con Gustavo, con Juan Antonio y con Gaby, que no lo hemos hecho aún, del nuevo modelo de sistema de financiación. Gaby, cuéntame tú así a bote pronto qué es lo que opinas. Bueno, yo creo que el nuevo sistema de financiación pues, es un sistema que de alguna manera pues, enfrenta a las comunidades autónomas. Es un reparto meramente técnico de una serie de partidas presupuestarias y no va ligado pues, a una reforma fiscal más justa, que es al final lo que pretendemos. No garantiza una inversión mínima, no garantiza pues, que se les dé presupuesto a los servicios públicos esenciales, que por cierto otros quieren privatizar, ¿verdad?
Y no sé, y el aumento de las transferencias pues no va acompañado muchas veces de criterios redistributivos y de reparto de la riqueza. Así que, bueno, además en el caso de Canarias pues no se reconoce la singularidad de nuestro territorio, una región ultraperiférica, y en este sentido pues nos hemos manifestado. Gustavo, ¿cómo lo ves? Bueno, si tuviéramos que votar en contra de esta financiación autonómica, bueno, yo creo que la expresión es un no rotundo. No están siendo equitativos. Creo que las presiones políticas que se dan en ese Parlamento ha hecho que la financiación autonómica estalle. Y desde un punto de vista de Canarias no nos podemos quedar callados. Coalición Canaria lo tiene clarísimo. Un no rotundo a esta redistribución de la financiación autonómica. Canarias, por un lado, tiene la financiación autonómica que le toca a cada una de las comunidades autónomas del territorio español. Y por otro lado, tiene el régimen económico y fiscal, donde se ponen unas condiciones especiales por la región, por la insularidad, por los detalles que nos hacen ser exclusivos como territorio. Y eso está más que consolidado. Volverlo a poner en duda me parece una falta de respeto con todos los canarios y con todas las Canarias. Y a eso hay que añadirle la presión, que si quieres también lo podemos hablar, el reconocimiento de región ultraperiférica en el ámbito europeo, y con esa también con ese debate tan candente que hay en cuanto a ese acuerdo con Mercosur y en no consolidar esa región ultraperiférica, que no solo estamos en Canarias, también hay otras regiones, sobre todo que afectan también a Francia, y que tenemos que dejar claro que ese tipo de financiación tiene que estar cada uno en su cajón, y no lo que pretende a veces el Estado español, que es mezclar los cajones. Lo que es la financiación autonómica está en un cajón y pertenece a esa redistribución justa dentro del territorio español. Luego está el régimen económico y fiscal, que nos condiciona desde un punto de vista de entendimiento de que somos islas dentro del Estado español y que requiere una singularidad especial. Y luego Europa combina eso con las regiones ultraperiféricas, donde sobre todo los sectores como el primario, donde tenemos unas condiciones que o nos ayudan desde el exterior o es imposible mantener el sector primario en estas islas. A veces se entendían mejor en Europa que en España, pero vemos como ese acuerdo, ese macroacuerdo con Mercosur también pone en duda esas condicionantes que tenemos en estas islas. Por partes. Empezando por quizá el principio, ¿por qué se presenta un acuerdo de estas características justo en un momento en el que Sánchez sabe que no tiene la mayoría necesaria para sacarlos adelante? Sabe perfectamente que, al igual que pasa con los presupuestos y además en las condiciones en las que se está planteando la financiación autonómica, no va a llegar a nada, y realmente, y me parece bien que hablemos de esto y tengamos este debate, lo diré al final, pero sí es cierto que el origen de todo este debate que estamos teniendo es porque lo está colocando Pedro Sánchez en la palestra para que nos hablemos del gobierno más corrupto de la historia de la democracia, que ha tenido a ministros en la cárcel, prácticamente todavía con el asiento caliente del Congreso, y además 2 secretarios de organización que están, insisto, habiendo pasado por el patíbulo de ir a la cárcel. Eso es el primer punto. Pero ¿Qué pasa? decir, Juan Antonio, como que es una bomba de humo o algo, Por supuesto, algo así, una bomba de humo. Por supuesto, porque un gobierno toma las decisiones en el momento en el que sabe que tiene las mayorías suficientes para empujarlas. Igual que cuando toma la decisión de un decreto ley, también lo hace a sabiendas de que después va a poder articular los mecanismos. Sabe perfectamente este gobierno que no la va a conseguir aprobar, porque por no tener ni siquiera tiene los apoyos del PSOE-B, es decir, de Sumar. Entonces ni siquiera está en ese estado. Evidentemente es una cortina de humo para tapar que ha perdido unas elecciones en Extremadura, que el camino que está yendo es prácticamente a seguir los mismos pasos que pasan en Francia, en el que el Partido Socialista ha quedado relegado a nivel nacional a la desaparición, y eso hace que muchísima de la gente que siempre ha votado al PSOE le dé vergüenza salir a la calle a votar, y eso es una cuestión que lo está poniendo encima de la mesa por esto. Segundo, que el acuerdo de financiación autonómica que se está planteando evidentemente también deja otra cosa encima de la mesa, y es para aquellos, porque también hay otras formaciones políticas que ponen en duda las comunidades autónomas, pues que vean que realmente las comunidades autónomas son cruciales. Si no fuera por esos presidentes de comunidades autónomas, sí, en su mayoría
lideradas por el Partido Popular, pero también García Paje del Partido Socialista, son los que van a servir de dique de contención contra las locuras de un gobierno central que ha perdido el tino y ha perdido el norte. Y eso también pone en valor lo que realmente importa una comunidad autónoma y que realmente va a representar los intereses más cercanos de su ciudadanía, como pasa en Canarias, como estaba comentando ahora Gustavo, que en buena parte pues me aferro también a la parte de los argumentos que acaba de decir. Pero otro condicionante adicional, y es que tenemos a un presidente del gobierno de Canarias, a Ángel Víctor Torres, que un día más vuelve a vender Canarias, de pasar de ser presidente y de actuar en nombre de toda Canarias, la vende a cambio de ese ministerio y a saber qué otras cosas esconde. No olvidemos que su mano derecha también dimitió en causas extrañas en el año pasado, con lo cual hay cosas que siguen estando todavía pesando sobre su cabeza y no sabemos qué está entregando y a cambio de qué. Pero la realidad es que tenemos un gobierno del Estado que le ha dado la espalda a Canarias, que le ha dado la espalda a muchísimas comunidades autónomas. Por ejemplo, no solo hablo de Canarias. Yo recuerdo, leí que a La Rioja se le compensaba con 25 millones de euros. Es decir, es una compensación para beneficiar a comunidades autónomas que han estado gobernadas principalmente por y lo digo así, por los partidos independentistas y por el Partido Socialista, como puede ser Cataluña, porque es que es normal que los catalanes griten España ens roba, ¿no? España nos roba, si sus propios gobernantes han destruido la Generalitat, si tienen a un presidente que cobra el doble que el presidente del gobierno de España, si tienen una administración, en este caso la catalana, que despilfarra el dinero. Y esto está claro que está aquí encima de la mesa, que han gastado todo su dinero en causas independentistas y que realmente eso no le llega a la gente. Eso es lo que provoca. Y al final, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que para intentar untarles el beso, y además, sobre todo, este acuerdo de financiación autonómica para generar mayor odio, porque es el objetivo que tiene Pedro Sánchez, divide y vencerás, generar que haya que se solivianten con lo que piensa él, lo que están escondiendo básicamente es que quien gestiona bien será castigado y quien ha gestionado mal hay que compensarle, porque además resulta que consiguen vender esa imagen de que lo mal que va a esa comunidad autónoma es por culpa del gobierno central. No, hay gente que se comporta bien, que está a la altura, como puede ser el gobierno de Canarias, pese a que tuvimos 4 años lamentables de Pacto de las Flores, pero la realidad es que hay gente que gestiona bien y otras comunidades que gestionan mal, que están haciendo causa política de su ineficiencia. Esto es una cosa que es clara. Gaby, ¿quieres añadir algo? No, nada, luego nos tomamos un café y hablamos en catalán en la intimidad, así que tampoco pasa nada. Todo se resuelve entre las derechas. Cuando el eje vertebrador no es el nacionalista, pues el eje vertebrador las derechas. Al final lo importante son las políticas para la gente y no bueno, pues estar dando caña y generando conflicto social, cuando realmente al final pues entre ellos también se juntan, ¿no? Vamos a hablar de un temita que nos pilla muy de cerca, pero es como una leyenda urbana, como que ha sido toda la vida como leyenda urbana, como el túnel de la Orotava para Güímar. Ay, harán algún día un túnel de la Orotava por ir para adentro para Güímar. O voy a meterlo también en el muelle del puerto. Oh, el cacho muelle del puerto, un muelle deportivo en el puerto de la Cruz, algo así. Bueno, pues como un poco eso toda la vida. ¿Por qué no se cobra para entrar al Teide? A ver si hay que cobrar o no hay que cobrar para entrar al Teide. Pues esa leyenda urbana, esa cosa, ayer, hoy lunes. Hoy es lunes, ¿no? Hoy es lunes. Hoy entra en vigor la ecotasa del Parque Nacional. Gaby, comenzamos contigo. ¿Qué te parece? Bueno, con la aprobación del PRUC, pues se está siguiendo la misma línea que se lleva llevando a cabo desde hace un tiempo. Aquí en Canarias salieron 200.000 personas a la calle y demandaban pues varias cuestiones, entre ellos la paralización de las obras en La Tejita, la paralización de Cuna del Alma, pero sobre todo un programa amplio de medidas ambientales y sociales para frenar el destrozo. Te voy a interrumpir. Cuna del Alma, que lo acabas de mencionar, tenemos novedades, hablamos luego. Era para eso nada más. Sí, ahora lo comentamos todo. Para frenar el destrozo que el brazo político, el terrorismo ambiental, está llevando a cabo, que es el gobierno actual de Canarias. Y en él pues sacaron a bombo y platillo que iban a poner una tasa eco, tasa no sé qué, y al final nos empezaron a cobrar por entrar un barranco que es el de Masca, ¿no?
que a ver, que yo no lo critico porque a mí me parece bien. Nuevo era el primer barranco de Tenerife, de Canarias, de bombo y platillo, ¿no? Y entonces Mentirrosa Dávila, pues un poco que yo... ¿Cómo dijiste? Mentirrosa Dávila. Yo vengo diciendo que... ¿Le llaman ahora Mentirrosa Dávila? Sí, claro, por supuesto. De verdad, yo no lo había oído. Y... Lo de Mentirrosa Dávila no lo había oído. Sí, y diciéndole y contestándole, mira, yo que vengo de Adeje, en el barranco del infierno se lleva cobrando desde hace 20 años por entrar al barranco, y aquello, las competencias son compartidas entre el Ayuntamiento de Adeje y el Cabildo. Espero yo que la presidencia del Cabildo se entere de que el barranco del infierno se estaba cobrando mucho antes que en Masca. Pero claro, al final lo que se convierte en estos espacios, pues son espacios, pues un parque temático para guiris, ¿no? Al final ni nosotros podemos entrar cuando realmente, pues lo que se supone, lo que se pedía, pues era una ecotasa para toda Canarias, y no que nos cobraran el céntimo a la gasolina, porque al final el turismo está generando afecciones negativas a nuestros entornos naturales y también sociales, el encarecimiento de la vivienda, por ejemplo, o cómo se tensionan los servicios públicos. Y qué mejor que cobrar una ecotasa que en su justa medida pues pusiera remedio a este tipo de circunstancias. Ella lo que hizo fue cobrar un céntimo, pero los de aquí, un céntimo a la gasolina, la gente que vive en nuestras islas, ¿no? Y ahora pues también pues a los guiris pues a cobrarle por entrar al Teide, que es lo mismo que en Masca, que yo no lo critico, pero que no era la idea. Vemos como al final pues pedíamos una ecotasa que al final eran 1, 2, 3, 6 euros, que al final pues es lo que cobra una botella de agua en cualquier hotel del sur, que los guiris no van a salir despavoridos por los hoteles por lo que le cobres lo que cuesta esta botella, ¿no? Y bueno, esa es la medida. Nosotros calculamos que aquello podía reportar en torno a unos 600 millones de euros a los presupuestos de la comunidad autónoma, y presentamos un proyecto legislativo en el pasado mandato. Al final Coalición Canarias está reculando, no se plega, no intenta engañar a la ciudadanía, también llama ecotasa por entrar al Teide, no, será entrar al Teide a lo que ellos pretenden que sea un parque temático. Están ampliando los parkings dentro del Parque Nacional, en el Árbol de Piedra, cuando realmente lo que se hablaba era que hubieran aparcamientos disuasorios por fuera, en La Orotava, en Vilaflor, en determinadas zonas donde se considerara, pero fuera del Parque Nacional, para poder llevar a la gente pues guagua y disminuir el tráfico dentro. No, lo que hacen es ampliar los parkings, pero dentro del Parque Nacional. Entendemos que al final pues lo que pretenden es convertir el Teide en un parque temático. Recordemos que el Parque Nacional del Teide recibe 3 millones de turistas al año, es el parque nacional más visitado de toda Europa, y que lo que se tiene que llevar a cabo pues es un estudio de capacidad de carga y que se limite el acceso de manera efectiva, y que al final los criterios no sean criterios mercantiles. Los criterios para la preservación de un parque nacional como el Teide, que es único en el mundo, tienen que ser criterios ambientales y criterios científicos. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Estaba apuntando varias cosas en las que estaba planteando aquí el compañero, porque evidentemente tiene un pedazo de roda importante y hay que ponerlo, y quiero responderlo a todo. Primero de todo, el primer punto, donde algunos ven guiris, nosotros vemos a conciudadanos muchas veces europeos en algunas ocasiones, y que al fin y al cabo están manteniendo muchísimos de los puestos de trabajo que hoy por hoy existen en Canarias. Que hay que diversificar la economía, siempre se ha planteado, siempre ha sido un mensaje bastante repetitivo y que creo que es interesante, pero también es cierto que nadie ha dado ese paso para que efectivamente esa diversificación sea efectiva. Lo que sí que hay que dejar claro es que algunos hablan porque les encanta hablar y otros después gestionan. Al final hubo un pacto de las flores, por ejemplo, recuerdo, en el que no se hizo absolutamente nada y siempre hubo excusas, que si la pandemia, que si el volcán, siempre todo eran excusas, no hicieron absolutamente nada. Recuerdo que para legislar es escribir negro sobre blanco, no hace falta, uno puede estar en casa pendiente del volcán y estar legislando al mismo tiempo. Pero también es importante tener en cuenta que unos, mientras que están vendiendo sus mensajitos, otros, como ahora, dan el paso adelante, como ha hecho la consejera, en este caso de turismo, de regular la vivienda vacacional, que aquí en el gobierno del Cabildo, que está Coalición Canaria y está el Partido Popular, esa ultraderecha a la que quieren algunos arrimarlos, pues está tomando decisiones con este asunto. No solo tiene que ver con Masca, también ahora con el Teide. Y ojo, es que lo cierto es que tienen mensajes absolutamente contradictorios. Por ejemplo, el céntimo forestal, que lo acaba de comentar el compañero. Aquí votan que no. Pero es que allí, o sea, más allá del Fredolsen, cuando llegan a Gran Canaria, votan que sí. Entonces que se aclare. Y entre ellos el primero el PSOE,
que se aclare. Lo que pasa es que están dispuestos a hacer política con cualquier cosa. Y lo único que viven es de ese mensaje de odio y de resquemor con el concepto de que si el guiri, que el turista se vaya a casa. Hay que ir por partes. Primero de todo, las manifestaciones a las que se está haciendo alusión vienen justamente después de 4 años de desgobierno del Pacto de las Flores, porque evidentemente, como se encontraba Canarias 8 meses después de que entrara al gobierno este pacto del Partido Popular con Coalición Canaria a nivel regional, en 8 meses no se generaron los problemas. Los problemas vienen de esos 4 años de Pacto de las Flores y además de los años anteriores en los que el PSOE también ha estado metido dentro del gobierno junto con Coalición Canaria, pero de ahí vienen los problemas. En 8 meses no se generan los problemas. Más allá, es que hay gente, y hablo del Partido Socialista, hablo de toda la izquierda y la ultraizquierda, que algunos hablan de ultraderecha, pues vamos a hablar de ultraizquierda, están generando un daño terrible. Vayámonos a La Laguna, por ejemplo, donde estamos. Y es que aquí tenemos un alcalde, Luis Geray, que se dedica a comprarle el discurso a Drago y el discurso a Podemos, que no tuvieron ni idea de gestionar cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo, y están una y otra vez mordiendo la mano que les da de comer. Al final lo que hay que hacer es, ¿hay una situación que tenemos hoy por hoy del turismo? Sí. Cuando uno habla con los comerciantes, recuerdo que, por ejemplo, hablé con uno el sábado que se dedica a la restauración y me estaba diciendo en esos términos que no decía que quería menos turismo, lo único que decía era que el turismo que viniera generara mejor riqueza. Oye, que a lo mejor podemos tener menos turismo y mejor riqueza, claro, pero ¿hemos dado pasos adelante en eso? ¿O nos dedicamos simplemente a quejarnos? ¿Nos dedicamos simplemente a intentar conseguir votos diciendo que el problema viene de fuera? Porque esta es la cuestión. Hay algunos que están haciendo un mercantilismo del voto a base de, bueno, no tengo ideas, no he sido capaz de gestionar. Recordemos que, por ejemplo, en La Laguna estuvo gobernando Podemos, estuvo gobernando Unidas se puede y todo ese conglomerado, 0 viviendas públicas construidas en 4 años. Entonces, ¿para qué nos vienen a dar grandes soluciones como si tuvieran aquí la varita mágica y luego cuando están gobernando lo que hacen es destruirlo? Si Podemos, por ejemplo, tampoco está en el gobierno de Canarias es porque tenían servicios sociales y lo destruyeron, lo hicieron horriblemente mal y por eso la ciudadanía, que tonta no es, los puso donde correspondía, fuera del Parlamento. Entonces, que no vengan a darnos lecciones de vida quienes no han sido capaces de estar al frente de las áreas que tenían que gestionar. David. Ya, pues para dar rodeos los míos, los tuyos se quedaron cortos. A ver, comentarte, yo, como bien dije, vengo desde ADEGE. El ADEGE tiene 15.000 camas turísticas en el planeamiento sin construir, en 2 millones de metros cuadrados. En el caso del sur de Tenerife estamos hablando de 10 millones de metros cuadrados sin construir, lo que supone 70.000 camas turísticas más, lo que significaría en este caso duplicar la planta alojativa del sur de Tenerife. Esos son datos. ADEGE tiene 25.000 viviendas y 7.000 de ellas se dedican a la vivienda vacacional. Eso se llama exclusión de la ciudadanía, gentrificación. Nos echan de nuestros barrios. ADEGE tiene la vivienda más cara que La Laguna, algo impensable hace 10, 15 años. Mientras que tengamos los salarios más por debajo de la media canaria. En ADEGE la renta media disponible es inferior a la media canaria cuando se supone que somos el motor económico, como bien dices, y yo te acompaño en esa frase en que somos el motor económico, pero un motor económico que genera perversiones a las islas y a la ciudadanía. Ya te he comentado 2, bajos salarios, precariedad laboral y exclusión de nuestros barrios. A la gente que yo vivo en La Postura, que es un barrio humilde y de trabajadores, de clase trabajadora, pues un alquiler puede costar 1.000 euros al mes, pero las camareras de piso cobran 1.100, 1.200 euros. Y a lo mejor sí, ahí sí hay que hacer algo. Salieron a la calle manifestaciones los sindicatos de Semana Santa del año pasado y con 2 días de huelga le subieron un 13% los salarios a la clase trabajadora del municipio y del resto de la provincia. 13% significa que la patronal se estaba llevando un 13% con anterioridad, porque bien que por 2 manifestaciones van y lo suben, es que se estaban llenando los bolsillos a mansalva. El turismo, sí, claro que el turismo es necesario, por supuesto, nadie dice lo contrario. El problema es que, por ejemplo, una asociación de empresarial como la de avistamientos de cetáceos, que visita el parque de Teno Rasca y el cual visitan millones de personas todos los años, esa misma clase empresarial te está diciendo que hay que limitar las visitas al entorno, porque son plenamente conocedores de que su sustento económico es el medio ambiente, y si acabas con el medio ambiente que hay que preservar, pues acabas con su sustento económico, y sencillamente estamos diciendo eso.
Cuando hablamos de una ecotasa, precisamente estamos hablando de una ecotasa finalista para poder remediar el medio ambiente. Entre el articulado del texto legislativo que preparamos hace unos años, había un epígrafe que venía a decir que se pudieran eliminar suelo urbanizable del planeamiento. El suelo urbanizable sin desarrollar en 5 años se puede desclasificar. Y las indemnizaciones que hay que pagar por el mismo suelo rústico es a precio de suelo rústico. ¿Se podría destinar para ese sentido? Sí, eliminar 70.000 camas, que es duplicar la planta alojativa más la gente que tiene que trabajar en esos entornos. Es necesario, y eso es lo que se plantea, en cierta medida, eliminar camas del planeamiento. A partir de ahí nadie está criticando el turismo, nadie lo ha hecho. De todos modos tienes ahí un par de cositas que son detalles que hay que añadir. Si no es que seré muy breve. Un momentito para darle la palabra a Gustavo. Vale. Sí, dilo. Sí, seré muy breve. Primero de todo, estás relatando lo que sucede en Adeje. No estoy dilatando lo que sucede. Te he dicho que hay 10 millones de metros cuadrados en el sur de Tenerife. En el sur de Tenerife. Déjame solo comentarte. Has empezado relatando la situación que vive en Adeje. Ese municipio que está gobernado. ¿Tú hablabas de la laguna? Yo lo aplaudo. Además, es que es ese municipio que está gobernado por el Partido Socialista desde que empezó la democracia. Doy el siguiente paso, la Tejita, de la que también estabas hablando, una licencia otorgada por el Partido Socialista. No sé si es que a veces nos olvidamos de dónde vienen las cosas. Y también hay una cuestión... Por matizarte, es un problema incluso de modelo. Cuando sacan la ley del suelo, la sacan ustedes de la mano, o sea que también es un problema ahí. Y además, la ley del suelo de Canarias. ¿De cuál de ellas? Y cuando te digo 10 millones, y te lo digo porque 10 millones de metros cuadrados... Pero a mí me gustaría que fueras concreto, porque es que la última modificación de la ley del suelo, no está gobernando en absoluto la derecha. Vale. Te lo digo. Y hay una cuestión que también hay que tener claro. Si hay muchas personas que se están lanzando a poner sus viviendas en alquiler vacacional, tiene que ver, y ya está más que demostrado, con una ley de vivienda que no da garantías. Y en eso es cómplice toda la izquierda, que es quienes mantienen... No da garantías. Mira, ahora seguimos con la ley, ahora seguimos con eso, pero vamos a conocer la opinión de Gustavo, va a involucrarlo. Y ahora... He sido respetuoso con las manifestaciones. Correcto, sí señor. Naturalmente no comparto ahora siguen, la calificación a ninguna persona. Yo felicito a la presidenta del Cabildo por... ¿Tú lo habías oído, lo de Mentirrosa? Yo no veo Mentirrosa Dávila. Yo considero que ha tomado una decisión valiente. Creo que la presidenta de Tenerife ha cogido un problema de frente y ha puesto soluciones. A algunos les parecerá bien, a otros les parecerá mal, pero pone soluciones. Otros solo se limitan a dar un discurso. Cuando están en el poder dicen una cosa y cuando están fuera dicen otra. Y luego, cuando no hay una concreción de lo que se dice, se dispara todo el mundo. O sea, empezamos a hablar por el Teide y ya vamos hablando por vivienda. Si quieres hablamos de vivienda, si quieres hablamos del Teide, si quieres hablamos de otras circunstancias. En cuanto al tema del Teide, yo creo que es una decisión que cuando todos nos manifestamos de que hay que cuidar el medio ambiente y decimos que en cualquier otra parte de región turística del mundo se cobra por entrar en una catedral, se cobra por entrar en un parque, se cobra por entrar en cualquier otro elemento de recurso patrimonial de cualquier comunidad autónoma de España o cualquier país europeo, no pasa nada. Pero cuando llegan a este discurso a determinadas formaciones políticas y la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife toma una decisión clara y rotunda para favorecer que los recursos del cuidado del Parque Nacional del Teide tenga más medios, ponen el grito en el cielo. Yo creo que es una decisión que se ha tomado de forma somera a la hora de investigar cuáles han sido las características a la hora de tomar una decisión. Creo que favorece al Parque Nacional del Teide. Ya se ve naturalmente que esos recursos van a aumentar la plantilla de forma considerable que va a estar alrededor del Parque Nacional del Teide cuidándolo, y yo creo que ese es el objetivo final de este movimiento, de esta tasa que se va a cobrar. Y entenderlo también, a los tinerfeños, cero. A los residentes canarios, algo simbólico. Y luego se le cobra al turista que viene. Como cualquier otro turista que va a Barcelona y entra en la Sagrada Familia, o que va a cualquier otro lugar de España y entra en unas condiciones de un recurso natural o patrimonial
que hay que cuidar. Creo que eso es fundamental. Y si quieren abrimos un debate de vivienda, y si quieren abrimos un debate de barrancos, y si quieren abrimos... Pero vamos a centrar el debate, porque si no podemos estar aquí alargando las circunstancias. Has preguntado por el Teide, respuesta sobre el Teide. Y si preguntas por la vivienda, hablamos de vivienda. Pues ahora hablamos de vivienda, pero a colación de lo que había salido antes, porque dejamos con la palabra en la boca a Juan Antonio. Evidentemente estaba claro, ya creo que la postura que hemos tenido con respecto a esta tasa para acceder al Teide simplemente es una decisión más. Es decir, un gobierno que toma decisiones, un gobierno que es valiente, un gobierno que no pierde el tiempo en ir a sacarse fotos con banderas, sino que realmente lo que hace es intentar dar soluciones. Y aquí están. Es decir, se han planteado cuestiones como Masca, se intenta intervenir y se hace. Pasa lo mismo del Teide, también. Que existe, por ejemplo, estudios, que se están haciendo estudios para ver cuál es la situación en la que se encuentra, por ejemplo, el Parque Rural de Anaga, también se analiza. Es decir, unos toman decisiones y los demás lo que están haciendo es intentar hablar de muchas cosas, además intentar agarrar todas las posibles quejas de la gente que quizá no conoce muy bien de dónde vienen las competencias que tiene un municipio, las que tiene un gobierno de Canarias, sino que aprovechan esa queja social para intentar agarrar todas esas banderas, tantas banderas que al final a veces se acaban chocando porque son capaces de defender blanco y negro al mismo tiempo, y lo único que están demostrando es que no están preparados para estar donde están. Tan sencillo como eso. Que no tienen la capacidad de gestionar, porque vuelvo a lo mismo, allá donde ha estado cualquier gobierno más allá del Partido Socialista, todo ha sido un desastre, todo ha sido un bloqueo, todo ha sido simplemente utilizar los recursos públicos para intentar arrimar el ascua ideológica a su sardina, nada más, no tiene ningún tipo de consideración más allá. Y luego, con respecto a los problemas que hemos tenido en Canarias por la gestión del Partido Socialista allá donde ha tocado poder, también es parte de todos estos problemas que estamos sintiendo hoy. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que hay que aportar? Soluciones reales. ¿Con qué? Con incentivar realmente. Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo. Si tenemos un problema con el turismo, si aparentemente hay ese problema, habrá que plantearse por qué un crucero llega a Santa Cruz y en esas excursiones no hay un trabajo, en vez de verlos como enemigos, trabajo junto con las turoperadoras, un trabajo con todas las personas que se dedican al mundo del turismo, para que cuando, por ejemplo, llegan a la Plaza del Adelantado, no digamos, los guiris estos, a ver si no vienen. No, al revés. Habrá que intentar buscar esas interconexiones para que les llevemos, como nos pasa a nosotros cuando vamos fuera de aquí, que nos llevan a los puntos determinantes para decir, oye, que sepas que si entras en el mercado de la Laguna, ahí dentro están los mejores productos de la isla y que sea imposible que salgan de allí sin haber comprado. Esa es la manera en la que se le saca un rendimiento al turismo, como nos pasa en el resto de capitales europeas y en todos aquellos lugares en los que realmente tienen ese recorrido turístico. Quien se va a muchísimos otros sitios del resto de Europa pasa eso. No te puedes ir de Praga, sí, no te puedes ir de Múnich, y aquí es al revés. No, aquí, como no somos capaces de tener políticos que estén a la altura, que tengan capacidad de gestión y que tomen decisiones valientes, lo que preferimos es intentar buscar los enemigos fuera de casa, cuando la falta de eficacia en la gestión viene de dentro. Esto es así de sencillo. Nada, estábamos hablando del PRUG y hemos acabado hablando de los cruceros y del mercado... Lo sacaste tú, ¿eh? De los cruceros... La vivienda y todas estas cuestiones que estabas comentando antes, la verdad que tuve que apuntarlas, que si el séptimo forestal y todo eso. Yo lo digo porque es que me lió a mí, me costó seguir el hilo. Bien. Excelente. Nada, estábamos hablando del PRUG y ahora acabamos hablando de cruceros y también del fabuloso mercado de la Laguna, por cierto. La derecha puede hablar de lo que pueda y a la izquierda pues la derecha lo quiere silenciar, ¿no? Acabamos viendo cómo ellos sí pueden hacer redondeos en los argumentos, pero nosotras no. El paralelismo era claro, se supone que esto se hace por la presión turística que ejercen sobre nuestros espacios. Cualquier industria tiene efectos adversos y el turismo también los presenta. Decir lo contrario es negar una realidad evidente. Nadie dice que haya que quitar el turismo. No, quiten eso de la cabeza, no mientan. Sencillamente el turismo es una expresión popular. Es que yo puedo llamar peninsulares o godos, o puedo llamar guiris, o puedo llamar turistas. Es decir, es que ya si empezamos así, a mí no me gustaría irme a Praga y que me digan el loco este que viene. Prefiero que me llamen turista. Bien, gracias. Entonces,
10 millones de viviendas, ¿no? Y hacemos una presión selectiva, ¿no? Señalamos dos ayuntamientos, en el caso de La Tejita porque dieron tal, bueno, y si señalamos el plan parcial del Mojón y ese pelotazo urbanístico que se está desarrollando en la zona, que va a incrementar en un 30% los cristianos, un espacio que ya está colapsado, ¿no? Eso es lo que se va a desarrollar en el sur. ¿Estás hablando de los cristianos? Sí, que pertenece a Arona. Sí, ¿Quién sí. gobierna en Arona? El Partido Socialista lleva gobernando Arona desde toda esta democracia. Es que el problema es que vas una y otra vez a lo mismo. Espera. ¿El Mojón viene de una licencia del PP? No, viene de una gestión de un alcalde que era del Partido Socialista. Claro, hombre. Es que no nos podemos olvidar de eso. Claro. Pero ¿sabes quién gobernaba en ADEJ antes que el PSOE? Coalición Canaria. Si al final tú tiras para atrás y siempre hay... Espera, Creo que No, pero habla de Arona. Dice que no estaba gobernando un alcalde del partido. Pero ¿dónde estaba un alcalde? ¿Mena de qué partido es? Yo sé que es verdad que el PSOE no lo aguantaba mucho, pero hasta donde yo sé es del PSOE. Pero Mena gobierna. ¿Quién gobierna Arona? ¿Te olvidaste? ¿Gobiernan ustedes? No, gobierna el PP desde hace tan solo 2 años. Bueno, y ustedes han desbloqueado... La licencia del Mojón tiene que ver con el gobierno actual. Nada tienen que ver con el gobierno actual. Claro. Todo viene del mismo sitio. Todo el mismo... Claro. Y precisamente por eso sacaron a Mena de la manera en que lo sacaron, porque no había manera humana de sacarlo, porque iba a seguir el mismo camino que ha seguido Fraga en ADEJ. Ni más ni menos. Claro. Claro. Venga, bien, chicos. Mira, el... 10,90 m, chico no soy. Bueno, pues es un poco más pequeño que yo nací en el 82. Entonces, 1,90 m. Bien, vale. Ya está. Bien, tranquilo. Mira, en el sur, para que lo tengamos claro, hay 10 millones de metros cuadrados sin construir, son urbanizables, que pretenden la construcción de 70.000 camas turísticas en diferentes municipios del sur, desde Santiago del Teide hasta Granadilla. Y esos municipios son gobernados por diferentes partidos políticos, ¿sí o no? Sí, Santiago del Teide, por ejemplo, gobierna el PP. Sí, no pasa nada, ¿vale? Gobiernan diferentes partidos políticos, gobierna todo el arco parlamentario, gobiernan el PP, gobierna Coalición y también gobierna el PSOE. No pasa nada en admitirlo. No tengas problemas, tranquilo. No pasa nada. Problema. Gobiernan todos. En Santiago del Teide también gobierna el PP desde hace bastantes años, ¿vale? Y en ADEJ llega gobernando el PSOE desde hace un montón de años. En el anterior... ¿Y en Arona también? Que sí, mi hijo, déjala tranquilo. En Arona gobierna el PP con Coalición Canaria y Vox. En Guía de Isora estuvo gobernando el PSOE y ahora gobiernan ustedes. Y van cambiando. Por eso, es que gracias a Dios están saliendo del gobierno. Tranquilo. Vamos a ir Mira, tranquilo. Básicamente tienes 10 millones de metros, tienes 10 millones de metros cuadrados urbanizables que en su construcción generaría el problema de la construcción de 75.000 camas. Que no es así tampoco, ¿eh? Porque no es tan fácil construir camas hoteleras. Es que con ese tipo de cosas dichas así al voleo, la verdad, y lo digo así, al voleo no llegas a nada. Es decir, hablando del suelo urbanizable, efectivamente sí, el suelo urbanizable permitiría la construcción, pero la realidad es que van a construir camas hoteleras de nueva creación. No es tan sencillo como soplar y hacer botellas, porque si realmente fuera así como estás planteando, que mañana presente un proyecto y empieza a construir, entonces claramente ya se estarían haciendo. No va tan fácil. Es que no, hombre, claro que no va tan fácil. Pero mira, que no, mira, para un momento. No, que me estás interrumpiendo de manera continuada. ¿Cuál ha sido el crecimiento de camas hoteleras en los últimos años? Dime el número. Dime el porcentaje de camas hoteleras en los últimos años. Pues... ¿Tienes? ¿Quieres la respuesta? El de camas hoteleras, ¿eh? El de camas, mira, pues en Cuna del Alma se van a construir 3.600. No, pero el de camas hoteleras en los últimos años, por favor. ¿Cuántas? En los últimos años. Estoy contestando. Mira, en ADEJ, la urbanización, los 2 millones de metros cuadrados que quedan por construir son 450.000 camas de Cuna del Alma. 450.000 camas. 450.000 metros cuadrados de Cuna del Alma. El de Ollagrande, 1 millón de metros cuadrados, Rocabella, y falta el último tramo del Valito, y ya quedaría construido toda la costa. ¿Vale? Y eso se está desarrollando. Los planes urbanísticos me los conozco, créeme que me los conozco. Sí, yo también. Vale. Bien, perfecto. Entonces, quedan por construir. Y en torno de la vivienda, lo que tienen que declarar el Gobierno de Canarias es los municipios tensionados, que es lo que permitiría la movilización de los presupuestos generales del Estado en los municipios que se creen de tal manera. Vale, Gustavo. He tenido la ventaja de estar con el conocimiento de la vivienda a nivel municipal.
Y podemos comparar lo que se hacía antes a nivel municipal en cuanto a la vivienda y lo que se está haciendo en la actualidad. En la actualidad, en cuanto a la generación de vivienda social o de alquiler asequible, han sacado unas líneas de actuación, yo creo que bastante contundentes, que para edificar todos conocemos que iba un proceso a medio o largo plazo. Pero esas líneas han sido contundentes en este mandato. Por primera vez se ha unido el Instituto Canario de la Vivienda, perteneciente al Gobierno de Canarias, el propio Cabildo Insular de Tenerife y los ayuntamientos que han querido para crear líneas de poder crecer en la vivienda asequible. La vivienda asequible significa que una familia canaria puede acceder a un alquiler asequible siempre y cuando cumpla con unos ratios económicos que pueda hacerle frente a un alquiler que está entre los 300 y los 450 euros. En ese tipo de actuaciones, aquel municipio que quiso pudo tener 3 tipos de iniciativas. Uno, adquirir edificaciones sin terminar para luego poder terminarlas y ponerlas como alquiler asequible. Y eso es ahora, no antes. Ahora, tanto ayuntamientos como Cabildo como Gobierno de Canarias ha sacado otra línea, que es poder adquirir terrenos ya consolidados como solares para cederlos al Instituto Canario de la Vivienda y que se construya viviendas y edificaciones de alquiler asequible. Y tercero, aquellos ayuntamientos que tenían suelo propio ya dentro de sus adquisiciones o dentro de sus propiedades, poderlo ceder tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias y edificar. Son 3 líneas totalmente diferentes, todas buscando el alquiler asequible. Y eso es ahora, no antes. Llegarán en el momento que tengan que llegar. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de edificaciones que pueden tardar 2 o 3 años en ejecutarse. En los municipios que ya han podido desarrollar esas acciones, vemos cómo ya empiezan a tomar esas decisiones desde el Instituto Canario de la Vivienda para poder gestionar esa entrada en ese alquiler asequible y con unas condiciones que para mí creo que son correctas. Han aumentado el número de años de residencia para poder tener ese empaque con la necesidad real. Sobre todo, se está haciendo cosas. Podemos decir que no son las suficientes para llegar a la necesidad real de Canarias, pero es que anteriormente no se realizaba ninguna de estas 3 acciones. No sé lo que se estaba realizando anteriormente a estas 3 acciones, pero les puedo decir con conocimiento dentro de los municipios en los que podemos estar trabajando, que son las acciones que están dando y están cosechando, sobre todo, un fruto que antes no estaba. Muy bien. Sí, solo quería dar un dato porque como antes estábamos planteándolo, yo lo preguntaba antes y es que me he ido al ISTAC, que es quien nos va a dar las estadísticas y que, con lo que podemos trabajar en vez de generar grandilocuencia. Y es que en el año 2009 el número de camas de plazas hoteleras eran 233.000 en 2009. Y en 2025, 254.000. No lo digo yo, lo dice el ISTAC. Son 20.000 camas más, es un 8% desde 2009 hasta 2025. Lo que pasa es que algunos se encargan de intentar vender la historieta de que eran 200.000 y ahora son 6 millones. No, han subido 20.000, un 8,2%. Historietas ninguno, mírate los expedientes en ADG. En ADG se están tramitando expedientes. Ahora te interrumpo. En ADG se están tramitando expedientes urbanísticos. En el caso de Cuna del Alma de 3.600 camas y en el caso de Villagrán de 1.600. Son 5.000 camas turísticas. Bien, gracias. Dicho eso, lo que está claro es que se ha incrementado 20.000 camas. El problema está en que muchas de las otras camas que están empezando a retroceder son de hoteles de menos de 3 estrellas. No lo estoy diciendo yo, están los datos del ISTAC y son muchos otros espacios que aquí quien habla los oculta, de lugares que hoy por hoy, además tengo un amigo, por ejemplo, puedo dar datos, después te los doy si quieres, en el que otros lugares que eran hoteles se han reconvertido en viviendas. Algunas se están usando como viviendas y otras es verdad que se han convertido en viviendas vacacionales. Dentro de cada complejo, quien lo ha ido comprando ha tomado una determinación u otra. Pero es que esas camas que descienden se están compensando. Es decir, no es tan fácil, no hay un crecimiento tan exacerbado. Lo que pasa es que precisamente, y ahí sí estamos de acuerdo, es verdad, en vivienda vacacional el crecimiento ha ido muy hacia arriba, por supuesto, porque realmente no hay ningún tipo de seguridad jurídica hoy por hoy para un titular, por supuesto, y que se lanzan a viviendas vacacionales, por supuesto, que hay gente que dice, es que con una vivienda vacacional te haces rico, no es tan fácil, porque la realidad es que no es lo mismo llegar y poner la mano el día 1 de cada mes
que tener que estar pensando en ir a limpiar, en recoger, ojo, que tampoco es que te vayas a hacer rico, lo que pasa es que la realidad es que muchos propietarios optan por tener la posibilidad de una rotación porque hoy por hoy no hay garantías para recuperar la posesión de una vivienda si se produce una situación de vulnerabilidad. Esto es una cuestión que está encima de la mesa y no hay que esconderla. Entonces, cuando hablamos de un 8% de crecimiento, insisto, datos del Instat, no mío, en casi 20 años, evidentemente el problema está mucho más allá. Hay que dar muchos más pasos y es triste que estemos aquí hablando insisto, esos mensajes grandilocuentes que lo que hacen es generar un odio de la ciudadanía. Y además se pueden también revisar los datos que el número de hoteles de 4 y 5 estrellas ha crecido exponencialmente. Los que se están cerrando, en contrapartida, son de 3 estrellas hacia abajo. Insisto, datos que no son míos. Entonces, lógicamente, lo que estamos haciendo es intentar mejorar ese servicio turístico. ¿Qué pasa? Que algunos lo que se empeñan es en intentar frenar, en intentar buscar bloqueos. Que es verdad que hay lugares en los que realmente hay que dar una vuelta a cómo se está edificando, por supuesto. Que también es verdad que hablar aquí de barbaridades como hay que restar los suelos urbanizables, hay que dejarlos en rústicos. Oiga, es que hay gente que lleva, por ejemplo, y pongo el ejemplo de la UNA porque es lo que yo conozco, pero hay gente que lleva pagando suelo urbanizable, es decir, el IBI de un suelo urbanizable, y no son grandes empresarios durante los últimos 25 los últimos 25 años, y ahora le vas a poner en rústico. Pues está la ley del suelo de Canarias, que si tú un suelo urbanizable no lo desarrollas en 5 años, bien, se puede desclasificar. Está la ley del suelo de Canarias. ¿Vale? Y por ejemplo, el alcalde de La Orotava lo aplicó. Y eso, y vuelve a lo mismo. Al final, esos aquí en Tenerife esa legislación se ha aplicado. No, grandilocuente no, el alcalde de La Orotava lo aplicó. El alcalde de La Orotava lo aplicó, no es grandilocuente, el alcalde de La Orotava lo aplicó. Sí, bueno, ¿lo aplicó con carácter general? Evidentemente no. No, hombre, yo no estoy hablando con carácter general. Bueno, con el carácter que tú quieras. Se fue volando. Tenemos poquitito tiempo, tenemos que acabar ya, se nos ha ido volando hoy. Mira, Gaby, si tienes rastrillazo y piropo, de lujo. Si quieren rastrillazo y piropo, de lujo. Si no quieren, no. Pero de todas formas, cuéntame lo último de Cuna del Alma en estos 5 minutitos y rastrillazo y piropo si quieren, ¿vale? Nada, rapidito. Cuéntame lo último de Cuna del Alma. Nada, la Fiscalía en su momento, hace un mes, planteó un recurso porque la jueza había tumbado el expediente judicial y había echado el lazo al mismo, y bueno, pues la Fiscalía ha presentado pues un recurso y la jueza pues ha reabierto el caso sorprendentemente. En este caso pues ha pedido el expediente completo y un informe pericial independiente sobre las obras que se están llevando a cabo, para la sorpresa pues de mucha gente, y en este caso pues esperando que por una vez pues se empiece a un poco esclarecer de forma jurídica lo que ahí sucede. Todo el mundo sabe que aquellas obras se están desarrollando sin el informe de evaluación ambiental, no lo decimos nosotros, lo dice la Agencia de Protección del Medio Natural. Sabemos que existen diferentes informes del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Tenerife desfavorables, y cómo pues han causado daños al medio ambiente y a los restos arqueológicos de manera irreversible. Así que grata noticia, esperemos que se reabra, se ha reabierto ya, y que por fin pues se haga justicia en este sentido. Bueno, pues ya nos iremos enterando. Entonces ese es el piropo. Sí. ¿Sí? Venga. Vale, genial. ¿Tienes piropo y rastrillazo o hoy pasas? Bueno, yo creo que es una combinación. Yo creo que el día de hoy toca hacer mención a este accidente, a esta fatalidad, que seguiremos recibiendo información, y que por un lado tenemos que dejar que cada uno trabaje en su espacio, a los de emergencia en emergencia, a los sanitarios, a los que están allí, a los que están en los hospitales atendiendo a los afectados. Por otro lado, a la inspección, a la Guardia Civil, a los ingenieros que están encontrando la verdad del accidente. Y el rastrillazo se lo doy a aquellos que aprovechan hasta las desgracias para estar publicando disparates en las redes sociales. Haciendo vídeos falsos. Creo que ya bastante penuria tienen esos. Yo me he quedado impresionado con los mensajes en las redes sociales, buscando a los familiares. La verdad que es tristísimo.
Juan Antonio, ¿tienes algún piropo, algún rastrillazo? Concepto piropo como tal, no, creo que lo que hace falta es desear cuanto antes que haya, sobre todo, certezas para las familias que han sufrido la pérdida de las personas allegadas y sobre todo, cuanto antes, si tenemos noticias malas, es decir, fatales, de empezar a colocar nombre y apellido a cada uno de esos cuerpos, que sea cuanto antes, para que el dolor, para que todo lo que es ese velatorio no se alargue durante semanas y esa falta de certeza es lo que provoque es que las familias tengan todavía una situación más dura que transitar, con lo cual casi más que un piropo es un buen deseo y que vayan en esa línea. Y yo siempre algún rastrillazo tengo que dejar y evidentemente pues para todas aquellas personas que están vendiendo una historieta, como hablamos de Luis Geray o como hablamos de Ángel Víctor Torres, que defienden Canarias y que luego cuando tienen la posibilidad de actuar pues no ejecutan, dejan las cosas encima de la mesa, dejan los problemas a la ciudadanía y utilizan las administraciones públicas para su propio crecimiento. Pues así vamos a acabar. Y yo que quería hablar un poquito de la novena isla y también quería, bueno, ya es de la novena isla, se ha hablado tanto, pero mira, ya no es la novena isla y ahora es también ya Groenlandia. Y Groenlandia, que el hombre quiere Groenlandia. Y claro, ahora uno se plantea, la ONU para qué medio sirve. Luego la Unión Europea está ahí súper laxa, súper tranquilita. Y la OTAN, contra la OTAN, ¿esto qué es? Pero no nos dio tiempo hoy. Tendrá que ser para el próximo programa. Juan Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, Gustavo. Muchas gracias, Hasta el próximo día. Hasta otro gracias, día, Gaby. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Si nos están viendo lunes 19, estamos en directo. Si no, estamos en alguna reposición. Pero bueno, que ha sido un placer y les agradezco mucho que nos sigan. El cachito que nos quieran seguir, si así en todo, como un montón de gente que lo sigue, ¡oh, qué maravilla! Muchas gracias. Hasta otro día. Chao.